Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al doctor en educación, Pablo Daniel Bain. La invitación que gentilmente aceptó se centra en nuestro interés por conocer un proyecto o aspectos de un proyecto de investigación, cuyo director es el doctor Ignacio Rivas Flores, que Daniel codirige y que compromete a dos universidades, la de Málaga, España, y la Nacional de Misiones, Argentina. Pablo, sé que estás en Buenos Aires por tus actividades académicas y que hiciste un lugar para acercarte a este estudio. Te lo agradezco. Bueno, agradecido soy yo por darnos esta posibilidad de difundir de algún modo esto que estamos haciendo no solamente con Ignacio Rivas Flores, sino con un equipo de investigación que conformamos en la Universidad Nacional de Misiones, que tiene que ver con también una estadía postdoctoral que yo hice hace 2 años en la Universidad de Málaga, trabajando con un grupo de investigadores de esa universidad. El título del proyecto es Biografía de profesores reflexivos, críticos e innovadores, y corresponde al campo de aplicación de la sociología de la educación. El director del proyecto y vos provienen de la educación. ¿Qué aportes teóricos recibe el proyecto de la sociología de la educación y de las ciencias de la educación? Bueno, cuando calificamos este proyecto como de sociología de la educación es porque de algún modo lo que estamos trabajando son las relaciones de la educación con su contexto sociohistórico y político. Y entonces ahí el aporte de la sociología es fundamental. O sea, nosotros trabajamos la perspectiva de la biografía de los profesores, que sería su historia personal, pero entendiéndola como parte de un proceso histórico-político. Es decir, los sujetos humanos no vivimos en la nada, estamos dentro de una sociedad que funciona con sus códigos, con sus intereses, con sus relaciones de poder, y nuestra inserción en esa sociedad y la historia que construimos como sujetos y como en este caso como docentes universitarios tiene que ver justamente con todo eso. Permitime que lea la intención de este proyecto. Indagar en las biografías de profesores universitarios innovadores, críticos y reflexivos, intentando reconstruir a partir de su relato momentos significativos e incidentes críticos de su historia personal que permita comprender por qué sus prácticas son innovadoras y promueven la crítica y la reflexión. ¿Qué son incidentes críticos? Bueno, la idea de incidentes críticos proviene de un autor del campo de la pedagogía, de una pedagogía crítica, que es Woods, que lo que plantea es que hay momentos en la vida de los sujetos que ocurren determinado tipo de cuestiones que van a marcar, digamos, las decisiones futuras de esos sujetos, y en el caso específico que nos interesa, de esos docentes. O sea, hechos en la vida que no necesariamente tienen que ver con
la vida educativa, es decir, su transcurrir en la educación formal, puede ser cosas que ocurren en el campo laboral, no necesariamente en la docencia, en su familia, etcétera, que van a marcar y que van a generar algún tipo de impronta en su hacer como docentes. Te puedo dar un ejemplo que va surgiendo de nuestra investigación. Uno de los docentes que entrevistamos en Málaga me contaba, por ejemplo, que su familia era una familia muy numerosa, de muchos hermanos, y se reunían todos los viernes a ver una película y a discutirla entre ellos. Y cuando voy a visitar una de sus clases son casi, se diría, reproducir esa instancia de cine-debate que tenían en su casa, puesta en un aula, ¿no? Es decir, cómo esa experiencia marcó su hacer como educador, ¿no? A ver, la estrategia metodológica de esta investigación incluye la narrativa. Leí que la narrativa se construye a partir del relato. ¿Me ayudas a entender esto? Sí. A ver, nosotros tenemos una idea y un enfoque que no todos los que hacen historias de vida o los que trabajan desde las biografías de los sujetos comparten, ¿no? Para algunos, la biografía es alguien que le viene a preguntar a otro cómo es su vida y a partir de lo que el otro le cuenta, interpreta cosas de la vida del otro. Nosotros pensamos que hay algo que es el relato es lo que el otro cuenta, pero ese relato se va enriqueciendo en el diálogo con el otro. Y entonces ya no es uno que pregunta y el otro que escucha, sino empieza a haber un ida y vuelta, un intercambio y se construye la narración. Entonces ya la narración no es lo que el otro dice, sino lo que surgió del diálogo a partir de lo que el otro cuenta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se trabaja de esta manera. Uno hace una entrevista, se le manda al otro la desgrabación de la entrevista, el otro la lee y puede tener el derecho de decir, a mí, aunque esto se dijo, yo preferiría no ponerlo. Te digo un ejemplo, de nuevo, con otro de los entrevistados en el caso español. Me dice durante la entrevista, y sí, yo iba a una escuela donde todos los profesores eran francamente fascistas. Cuando él escucha, se escucha porque es la transcripción literal de lo que dice, no, estuve muy fuerte. Tendría que decir algunos y otros un tanto conservadores. Entonces, eso sería un ejemplo de la construcción de la narrativa. Ya no es lo que él dijo originalmente en su relato, sino que mediado en el contacto con el entrevistador y en un diálogo, como decía recién, se construye lo que llamamos la narrativa. Pablo, malestar describe un estado de ánimo, que en este caso se aplica a los docentes y a los ámbitos de desempeño. El malestar tiene causas y consecuencias. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las más evidentes? Bueno, cuando nosotros en el proyecto hablamos de un malestar que recorre, digamos, a las instituciones de educación superior, centralmente a las universitarias, ese malestar que tiene que ver con estudiantes que dicen que están por egresar y no saben qué van a hacer cuando se reciban, y egresados que dicen después de los primeros años de trabajo, cuando llegué a mis primeros trabajos no sabía qué hacer ni para dónde ir y pensaba que la universidad no me dio las herramientas necesarias. Si uno observa que ahora han aparecido institutos que le enseñan a los egresados universitarios cómo caminar sus primeros pasos en el trabajo, porque dicen, y de hecho tienen muchos clientes, que los estudiantes cuando salen de la universidad, o sea, los egresados recientes, no están en condiciones de enfrentar el primer trabajo. Eso genera un amplio malestar entre los que estudian y también entre quienes tenemos la función de enseñar, porque flaco favor nos hace una imagen de esa para pensar lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido hablamos de malestar, de un malestar que felizmente se puede superar o puede inmovilizar. Si inmoviliza, bueno, ahí estamos en un problema. Pero si eso nos permite reflexionar y proponer, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestro egresado salga en mejores condiciones, se pueda insertar, pueda trabajar, etcétera?
Podemos convenir que los modelos representan la realidad de manera simplificada, facilitan su estudio y comprensión. En ellos subyacen concepciones. Pero si lo que se modeliza es la enseñanza, perdóname, sí, encontramos teorías del conocimiento. ¿Cuál es el modelo de la enseñanza universitaria que prepondera en los espacios que investigaste? ¿Y en qué teorías del conocimiento se apoyan? Bueno, por un lado sí, nosotros basándonos en ese proyecto, en investigaciones anteriores que yo hice explícitamente en mi tesis doctoral, ya planteo que hay un modelo dominante, por lo tanto si digo dominante quiere decir que no es exclusivo, que hay otras formas de la enseñanza en la universidad que tiene algunas características, como por ejemplo, está fuertemente sustentada en la retórica, o sea, se supone que porque yo hablo y el otro escucha, el otro aprende. Y sobre todo muchas veces aprende a hacer cosas. La pregunta es cómo se aprende a hacer cosas enseñándole con un pizarrón o con el PowerPoint, que será mucho más moderno, pero sigue siendo lo mismo. Es una enseñanza que nosotros, tomando el concepto de una colega mexicana, en la que plantea que el docente se coloca como el concesionario autorizado de la verdad. O sea, el docente sabe todo y el alumno no sabe nada, lo cual es absolutamente falso. Nosotros creemos que todos los sujetos saben y hay que buscar que ese saber pueda emerger y se puede ir incrementando y mejorando. Es decir, cuando uno establece con el alumno en la universidad, y eso pasa muchas veces cuando hay catedráticos que son excelentes y son considerados de los mejores y el alumno no se anima a preguntar, porque ¿cómo va a preguntar a esa eminencia, dicen por ahí los alumnos? Entonces, si no se facilita eso y si ese catedrático se coloca en el lugar del que lo sabe todo, es muy difícil que haya diálogo. Y si no hay diálogo, todo termina en que después el alumno, ¿qué hace? Tiene que estudiar para un examen, repetir más o menos parecido lo que el docente le enseñó, y en eso consiste el aprender, entre comillas, en la universidad. Obviamente eso es el sustento desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje, no es más que una vuelta de tuerca no muy distinta del conductismo que ya en su momento Watson y otros autores habían planteado, que los llegó a pensar como Skinner, que yo le digo siempre a mis alumnos, no es el Skinner de los Simpsons, pero que está puesto ahí con ese nombre precisamente por eso. Skinner llegó a pensar de que si había que generar para enseñar una relación entre un estímulo y una respuesta, lo que se podía llegar a encontrar una máquina de enseñar. Bueno, felizmente la idea fabril de Skinner, la idea industrializadora de muchos de esos teóricos de la enseñanza no es realidad, y cada sujeto humano tiene su particularidad y su singularidad, y hay que construir conocimientos con esos diversos sujetos, que si son 150 alumnos en el aula universitaria, son 150 vidas diferentes. Aprovecho en función de lo que acabas de decir y digo que si observamos la dinámica de una clase en un salón con 90 estudiantes y un docente, la posibilidad de encontrar la pedagogía social o el pensamiento complejo son muy pocas. Ni Freire ni Morán recomendarían asistir. Pero hay algunas en las que sí podemos llegar a encontrar esto y quisiera detenerme. ¿Qué encontraron las investigaciones que permitan explicar la innovación, la perspectiva crítica o la reflexión y la reflexión? Sí, yo creo que hay, si se quiere, un mito. La primera cosa que cuando uno intenta proponerle a los colegas trabajar con otro tipo de abordaje, lo primero dice, no, yo tengo 200 alumnos, es imposible. Obviamente que el diálogo con 20 es más fácil que con 150. Pero lo que pasa es que también hay que descentrar que el diálogo tiene que ser con el docente necesariamente. Es también importante el diálogo con el otro, con el compañero que puede aportar algo en algún momento. Entonces el trabajo grupal es una instancia importante y valedera.
La otra cuestión es por qué todos los alumnos tienen que hacer todos lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo. ¿Por qué no puede haber actividades diversas? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos haciendo experiencias, concretamente, en la que los alumnos, supongamos, les planteamos, a ver, en el ámbito de la pedagogía, que yo estoy tratando de recordar las clases de hace una semana atrás, les planteamos, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre la educación y la educación y la sociedad y la cultura, ¿no? Un tema bastante teórico, sí parece. Bueno, ¿qué les proponemos? Que busquen en el diario alguna noticia que tenga que ver con esto y que ellos traten de identificar en ese diario a dónde aparece la educación, la cultura y la sociedad. Se va a la clase y eso se discute. Entonces, a partir de ahí hay una devolución de esa producción. Se les propone que hagan alguna actividad. Por ejemplo, nosotros pusimos para esta oportunidad hacer un noticiero. Tienen que hacer como si hiciera un noticiero de radio, de televisión, donde aparecieran como noticias, no esas noticias del diario, sino que inventaran ellos, noticias sobre la cultura, la sociedad, la educación. Y eso se analiza y los compañeros se evalúan. Y estamos hablando de cursos que tienen, en trabajo en comisiones, 50, 60 alumnos. Y a partir de ahí van haciendo nuevas aproximaciones al tema, más profundidad, se sugiere una bibliografía, se trabaja en parte, digamos, no presencial, con tareas para hacer en forma autónoma. Se puede ir construyendo perfectamente un diálogo en el sentido freiriano, pero bueno, ajustado a una realidad y a condiciones que son las que hoy tenemos, por ejemplo, en el sistema de educación pública, ¿no? Todos nos topamos con las zonas indeterminadas de la práctica y de una u otra forma las transitamos. ¿De qué factores depende que podamos resolver de manera creativa los conflictos que esas zonas proponen? Bueno, el concepto de zonas indeterminadas de la práctica viene de un autor americano que se llama Donald John, y que él lo plantea como zonas complejas de aprender, en los procesos de formación profesional, porque él lo que dice es, una profesión no se puede enseñar con un conjunto que llama las reglas de la racionalidad técnica, es decir, bueno, yo voy a ser abogado y entonces me voy a encontrar con este problema, dice el profesor, y ante este problema, punto 1 hago esto, 2 hago esto, 3 hago esto, 4 hago esto. Porque me voy a encontrar con un montón de cuestiones, y voy a tomar ese ejemplo de la abogacía y decir, bueno, ¿cuándo hay que litigar? ¿En qué momento hay que negociar durante un juicio? ¿Quiénes pueden ser testigos favorables o no en la discusión de un tema? ¿Cómo se encara el momento del juicio, si es oral o si es a través de un escrito? Son todas cosas que para cada caso tienen su resolución. Entonces eso es lo que John llama zonas indeterminadas. Y eso se aprende haciéndolo. Entonces, si no se puede hacer en la práctica o a través de una pasantía o de una residencia, hay que generar lo que él llama el practicum reflexivo, que es generar situaciones lo más parecidas posibles a lo que va a ser la práctica y que permitan después o durante reflexionar acerca de lo que ocurre. Entonces, uno, por ejemplo, se hace una simulación de un juicio y cada uno de los que participa tiene que fundamentar por qué argumentó lo que argumentó en cada uno de los momentos. Y entonces eso en una posteriori se discute entre todos. Entonces la clase no es la clase donde viene el profesor y dice, primero va esto, después esto, y el código dice en el artículo tal y el artículo cual, que en la abogacía es lo usual, se aprende el código y a veces de memoria, cosa que a los 2 días nadie se acuerda del código, que ya está, además está escrito y está en la biblioteca, ¿no? O está hoy en internet. Uno entra a Infoleg y busca las leyes y se deja de dar. Lo que tiene que aprender es qué busca, dónde lo busca, qué le puede servir para resolver un caso específico. Y entonces, la reflexión, ¿cómo se genera? A partir de discutir, bueno, ¿qué hizo en el momento que tuvo que resolver? ¿Cómo contestó si estaba debatiendo en un juicio oral? ¿Por qué no tuvo en cuenta tal argumento?
¿Por qué se dejó llevar por tal o tal cosa? Y ese trabajo lo hacen alumnos que observan y alumnos que participan, con la guía de un docente que, bueno, obviamente está en un conocimiento experto de la temática, ¿no? Hablando de docentes, cuando un profesor logra producir rupturas en relación al sistema tradicional, la respuesta de los alumnos puede llegar a ser inquietante. Es posible que genere desconcierto y hasta desvalorización del rol. Las entrevistas permitieron identificar aspectos de la interacción en estas rupturas. Sí, no estrictamente las entrevistas de esta investigación, pero sí de datos que fuimos tomando en otras investigaciones, nos muestra que sí, sin duda, la resistencia al cambio es una actitud usual en todos los sujetos humanos. Es decir, preferimos hacer lo que siempre hicimos porque nos da seguridad, nos da tranquilidad, etc. Entonces, una propuesta de asignatura, de organización de una materia en la universidad que no sigue los cánones usuales, también le genera a muchos alumnos preocupación. Y más de una vez cuando uno está haciendo todo eso, ¿para qué, profe, tan complicado? ¿No nos puede decir dónde tenemos que leer y qué tenemos que contestar en el examen? Pero como por ejemplo en algunas de estas experiencias nosotros no tomamos exámenes. Es un clásico esa, ¿eh? Entonces, claro. ¿Qué me va a preguntar? Y sí, como no tomamos exámenes, en los conciertos es mucho mayor. ¿Y entonces qué tenemos que hacer ahora? Y tienen que ir produciendo estas cuestiones. Y cuando van logrando un cierto nivel, están en condiciones de acreditar. Y así todo cuesta muchísimo. Hemos tenido casos de alumnos que terminan todo eso y dicen, bueno, pero ¿y la evaluación cuándo va a ser? Y ya fue. Fue todo un proceso en el que cada uno participó, trajo sus producciones, se le hicieron devoluciones, mejoró las cosas, hasta que llegó, y ya está. Porque yo tengo que generar un dispositivo específico para en ese momento decir, ahora es el examen. Bueno, nosotros hemos hecho otras investigaciones que tienen que ver con eso, con el examen como forma de relación de poder, que es un tema para otra entrevista, me parece. Y siguiendo con las entrevistas, en las entrevistas con los docentes, ¿encontraron relaciones entre la cultura organizacional a modo facilitador o inhibidor con la capacidad creativa, innovadora y reflexiva? Sí, el tema de las culturas institucionales suele ser un condicionante para las prácticas innovadoras, porque si una práctica innovadora, vamos a dar un ejemplo, que es algo que caracteriza a nuestro sistema universitario y no así al europeo, por ejemplo. En Europa es muy usual que un alumno en un determinado momento vaya a otra universidad a aprender ciertas cuestiones. La facilidad con que se le reconocen esos espacios dista mucho de la nuestra, que hay que mandar, hay que hacer las equivalencias, hay que hacer un montón de cosas. Yo he recibido alumnos europeos que vienen y dicen, bueno, profesor, yo quiero estar durante la asignatura que usted va a cursar. Bueno, perfecto. Y a veces le digo, bueno, ¿y tengo que firmarte algo? No, tengo que presentar un informe. Y con ese informe ya rápidamente le acreditan un determinado seminario, un curso, etcétera, ¿no? Y en nuestro caso esto es, a veces para pasarse de una carrera a otra que está en la misma facultad, parece que está cambiando desde, no sé, de la universidad nuestra a la universidad sudafricana, no sé, una cosa delirante. Entonces, la cultura institucional, cuando está muy burocratizada, es una dificultad, es una dificultad. Pero ¿cómo? Si tienen que tener 2 parciales, dice el reglamento, nos van a decir los administrativos. Bueno, pero no tienen 2 parciales. Sí, salirse del esquema a veces es bastante complejo, ¿no? Sí, sí. La investigación en educación merece difundirse. Particularmente en este caso, se trata de estudiar un docente que logra hacer de su práctica un acto original, porque le adosa 3 atributos: crítica, reflexión e innovación. Las 3 palabras son muy dichas en los ámbitos educativos, pero no siempre muy hechas. Pablo, gracias. Espero que hayas estado cómodo.
Bueno, no, gracias de nuevo a ustedes por esta posibilidad y bueno, espero que a la gente también le interese un poco lo que hemos planteado. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.